enfermedad, principalmente fiebres altas y una anemia severa. Las crónicas indican de que más o menos de 10.000 trabajadores que participaron en esta construcción, cerca de 7.000 de esos trabajadores fallecieron, ¿no? Y muchas veces se dice que cada uno de los durmientes de esta línea del ferrocarril que va desde Lima a Loroya representa un trabajador fallecido, ¿no? Para que tengan una idea de cómo el trabajo puede afectar la vida, en este caso, y la salud de los trabajadores. Siguiente. Un ejemplo más reciente, no de nuestra realidad, sino en los Estados Unidos, en Nueva York, a principios del siglo XX, se comenzó a edificar un complejo de edificios en Nueva York, ¿no? el Centro Rockefeller, y tenemos de ellos sí algunas fotografías. En realidad no se sabe a ciencia cierta, hay un nombre del fotógrafo que las tomó, pero que reflejan un poco la forma de trabajo de estas personas, ¿no? De los obreros que instalaban estas vigas de acero en los grandes rascacielos que se estaban construyendo, ¿no? Ahí ustedes ven a un grupo de estos trabajadores en su tiempo de descanso. La siguiente. Igualmente, ¿no? Son fotos de inicios del siglo XX, de 1910, 1911, por allí. Se imaginan lo que podría pasar. En ese entonces no existían muchas medidas de seguridad, como ustedes ven. Siguiente. Sin embargo, como vuelvo a repetir, todos nosotros, todos los que en algún momento hemos estado inmersos dentro de un proceso constructivo, somos conscientes de que existen una serie de riesgos, ¿no? y consecuencias adversas que se pueden dar a los trabajadores, ¿no? Principalmente accidentes, ¿no? Es lo más frecuente, pero también pueden ocurrir algunas enfermedades, ¿ok? La siguiente. Lamentablemente, ¿no? Algunos accidentes de consecuencias fatales. Siguiente. Es por ello que nuestra legislación, consciente de estos riesgos, teniendo en cuenta que la construcción es una de las labores que mayor siniestralidad produce, es que se comenzó a elaborar una serie de normas, ¿no? Relacionadas al sector, tendientes a establecer ciertos patrones, ciertos estándares de seguridad mínimos que sean de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. No es así que se dicta una serie de normas técnicas, ¿no? Por el Ministerio de Vivienda, ¿no? En el año 2005 se aprueban una serie de normas técnicas, dentro de ellas unas normas generales, dentro del grupo de normas generales, por eso la G, la norma técnica G050, seguridad durante la construcción, ¿no? Esta norma posteriormente tiene una modificación mínima, se agregan algunos puntos que quedaron pendientes el año 2009, ¿no? Que es a partir de donde tenemos la norma como está hasta la fecha. Siguiente. ¿Qué cosa nos dice esta norma? Que el sector de construcción ya en ese entonces iniciaba un auge, ¿no? El boom de la construcción. Es uno de los principales motores de la economía, que es un sector dinámico, ¿no? Fuente importante de desarrollo para el país y fuente de trabajo. Sin embargo, esta actividad genera o engloba muchos peligros para la vida, para la salud de los trabajadores. Y es por eso que se hacía necesaria esta generación de normas, de estándares. Siguiente. Bueno, esto ya lo hemos indicado, ¿no? Es
la norma que aprueba esta norma técnica G050 con su modificatoria del año 2009, por resolución ministerial 069-2006, y posteriormente el decreto supremo 010-2009 de vivienda, ¿no? Siguiente. El objetivo, ¿cuál es? Repitiendo, gestionar los riesgos y de esa manera proteger la salud física y mental de los trabajadores. En segundo lugar, establecer ciertos lineamientos técnicos para garantizar que las actividades constructivas se desarrollen sin accidentes ni que produzcan enfermedades. Siguiente. Y entonces es así como esta norma comienza a desarrollar una serie de puntos, ¿no? Puntos particulares que están relacionados a las actividades que realiza el personal dentro del sector de construcción civil. En primer lugar, los requisitos que debería tener un lugar de trabajo, ¿no? Se establece que se deben de reunir en toda obra de construcción las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. En cuanto, por ejemplo, a la organización de las áreas de trabajo. Es decir, en una obra de construcción tiene que haber una delimitación de áreas, ¿no? Un área en la cual se puedan los trabajadores tener un lugar donde, por ejemplo, poder cambiarse, ¿no? Poder tomar sus alimentos, un área de trabajo para el personal. En muchos casos hay personal administrativo que labora dentro de una obra, no necesariamente realiza labores constructivas, pero está dentro de la obra, ¿no? en obras de gran magnitud. Igualmente, un área de trabajo para el personal técnico que dirige, que administra la obra, y así sucesivamente, ¿no? Un área de almacén, cada una de estas áreas tiene que tener una delimitación. Lamentablemente, en la vida real nosotros vemos que muchas obras de construcción, por el tamaño, por el área que ocupan, esto no lo cumplen de la manera como debería ser, ¿no? Muchas veces no hay ese ordenamiento, sobre todo cuando nosotros se visitan obras de construcción en lotes pequeños, ¿no? Lotes urbanos relativamente pequeños dentro de la ciudad de Lima. En segundo lugar, se dictan algunos estándares respecto de lo que es la instalación de los suministros de energía, ¿no? Hay una norma sectorial del sector de electricidad, ¿no? El Código Nacional Eléctrico, que tiene que ser cumplido también dentro de una obra de construcción. El punto 2 y 3 tiene relación a lo que son el Código Nacional de Electricidad, respecto de lo que es la instalación del suministro de energía y las instalaciones eléctricas provisionales. Como ustedes comprenderán, cuando se inicia un proceso constructivo, muchas veces no existen instalaciones eléctricas definitivas y entonces se tienen que habilitar instalaciones eléctricas provisionales. Con agrado, bueno, puedo decir de que todas estas normas de seguridad se ha visto una mejora en el cumplimiento, al menos acá en Lima metropolitana, ¿no? Yo antes también tenía oportunidad de viajar al interior del país, a las distintas regiones, y si bien es cierto que no había el cumplimiento que se veía en Lima, pero también se está dando una mejora en lo que es la gestión de riesgos también fuera de Lima, ¿no? Entonces también, como les decía, las instalaciones eléctricas provisionales también tienen una serie de estándares, ¿no? El cableado, por ejemplo, eléctrico tiene que tener determinadas características, ¿no? No tendríamos que observar, por ejemplo, los cables mellizos, ¿no? Simples, sin protección. Tendríamos que tener unos cables especiales, vulcanizados,
que cubran totalmente el cableado eléctrico. Tampoco tendríamos que ver, por ejemplo, empalmes frecuentemente, ¿no? A veces uno ingresa a una obra y observa el cableado, que efectivamente es un cableado vulcanizado, sin embargo, uno ve empalmes, ¿no? La misma norma establece que, por ejemplo, estos empalmes no deberían de ser menores a los 50 metros, ¿no? Cada 50 metros como máximo debería haber un empalme. Nos habla de los tableros eléctricos, que tienen que tener unas determinadas características, una pintura electrostática y el contenido también, ¿no? Los tomacorrientes, las llaves, ¿no? Que tienen que tener unas determinadas características conforme lo indica también el Código Nacional de Electricidad. Respecto a los accesos, las vías de circulación, ¿no? También nos habla de que, por ejemplo, toda obra de construcción debería tener una delimitación. Han habido accidentes en las cuales, cuando no ha habido una delimitación adecuada, personas ajenas a la obra de construcción ingresan y se accidentan, ¿no? ¿Por qué? Por no haber un cerco adecuado que proteja a personas extrañas de los peligros dentro de la obra. Igualmente, las vías de circulación tienen que tener ciertos estándares, ¿no? Por ejemplo, el ancho mínimo de toda vía de circulación debería ser mínimo 0.6 metros, ¿no? Eso es lo que nos dice esta norma técnica de edificación, la G050. El tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y las zonas colindantes igualmente, ¿no? Tiene que haber una señalización adecuada. Ahora vamos a ver, después de esta diapositiva, algunas vistas que puedan un poco ilustrarnos respecto de todos estos puntos que estamos viendo. Igualmente deberían contarse con una vía de evacuación en caso de emergencia, libre de obstáculos. Muchas veces por el diario quehacer, ¿no? Por el avance de la obra, a veces uno descuida ese tema, ¿no? El tema del orden y limpieza, del cual hay un capítulo aparte, es importante conservarlo, y más aún teniendo en cuenta de que estas vías de evacuación tienen que estar permanentemente despejadas. Nadie sabe cuándo puede haber un evento, un siniestro que obligue a evacuar rápidamente a las personas. La señalización igualmente, ¿no? Existe todo normas técnicas, ¿no? Las NTPs que dan los estándares de cómo tenemos que implementar esta señalización, ¿no? Señalización prohibitiva, informativa, de seguridad, etc. Tiene que tener toda obra, ¿no? A veces en el avance uno ingresa a una obra que es más o menos grande, y cuando uno quiere salir, como no conoce la obra, desconoce por el lugar o el trayecto para poder salir de esta obra, ¿no? Entonces esta señalización nos puede ayudar en ese caso, sobre todo a personas que desconocen, que no están familiarizadas con la distribución de esta obra, de estas obras, ¿no? Iluminación igualmente. Muchas veces uno ingresa a pisos ya parcialmente acabados, ¿no? A veces sótanos en las cuales la iluminación es bastante pobre, y uno encuentra allí personas que están trabajando en esas penumbras. Esto dificulta las labores y los expone a esos trabajadores a determinados peligros y riesgos para su seguridad, ¿no? Para ellos. La ventilación igualmente. Cuando en toda obra de construcción hay presencia de unas partículas llamadas sílice. Este sílice está flotando en el ambiente, y muchas veces este sílice, si bien es absorbido por los trabajadores, estos trabajadores no van a manifestar ningún problema hoy día, mañana
de aquí a un mes o de aquí a un año, ¿no? La exposición a sílice cuando es constante a lo largo del tiempo, puede generar después de años un problema llamado silicosis. No solamente eso, ¿no? La silicosis, si bien es un problema serio, importante, es un problema que va deteriorando progresivamente a los trabajadores, pueden terminar ellos en una fibrosis pulmonar y estar permanentemente, tener que estar conectados a una provisión de oxígeno, ¿no? Esto cuando la enfermedad progresa. Sin embargo, ya también se sabe de que el sílice está relacionado con algunos tipos de cáncer, ¿no? De la vía respiratoria. Nos habla también de los servicios de bienestar. Ustedes allí tienen la tabla, por ejemplo, de la exigencia respecto de cuántos inodoros, lavabos, duchas o urinarios debería tener una obra de construcción, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que laboran en esa obra, ¿no? Ya ustedes allí ven la tabla, ¿no? Esto respecto a los servicios higiénicos. Respecto del comedor, igualmente, se obliga a que toda obra de construcción, por más que esté en sus inicios, ¿no?, debería contar con un área para que los trabajadores puedan ingerir sus alimentos, ¿no? Y este comedor debería estar formado por mesas que sean de fácil limpieza, ¿no? Asientos igualmente, en un lugar de ser posible separado, aislado, para evitar que los alimentos de los trabajadores se contaminen, ¿no? También con el polvo que se produce en la construcción. Igualmente los vestuarios, como ya habíamos indicado, ¿no? Un vestuario del tamaño suficiente, apropiado para todo el personal de obra, que cuente con casilleros para cada trabajador y con ciertas facilidades para ellos, ¿no? Nos habla respecto de lo que es los estándares de prevención y extinción de incendios, ¿no? La provisión de no fumar, no hacer fuegos, por la presencia de material combustible, ¿no?, dentro de las obras, y la atención de emergencias en caso de accidentes. La siguiente. Esto es parte, como les decía, de algunas fotos que he tomado en algunos casos y otras de otra fuente, en las cuales podemos observar algunas cosas que se ven diariamente, ¿no? Ustedes han visto la presentación que ha hecho la institución respecto de nuestras actividades. En realidad nosotros trabajamos a nivel de todos los sectores económicos, ¿no? En años anteriores, los inspectores en seguridad nos hemos enfocado principalmente al sector de construcción, en vista del gran auge en número, en cantidad de obras de construcción aquí en Lima, y también en los reportes de accidentabilidad de estas obras de construcción. Entonces nosotros allí podemos observar ciertas labores que no son las adecuadas, ¿no? Ya ustedes están viendo a un trabajador que está expuesto al riesgo de caída a desnivel, ¿no? Y que no está haciendo una labor, pero que no tiene ningún elemento de protección para esa caída. Esto a la izquierda. A la derecha ustedes están viendo un ducto que, si bien está parcialmente tapado por ciertos trozos de madera, pero si uno los empuja con el pie, ¿no?, estos talones muchos de ellos pueden salirse, y esto puede ser causa de un accidente de trabajo. ¿Okay? La norma nos habla de que todos los ductos, el hueco de ascensor, ¿no?, ductos interiores deberían de estar protegidos para el riesgo de caída, contra el riesgo de caída. Siguiente. Instalaciones eléctricas, menos mal que ya no vemos esto en obras de construcción, ¿no?
instalaciones eléctricas hechizas, ¿no? Tableros de madera. Acá no hay llave de cuchilla, antes también veíamos llaves de cuchilla, ¿no? Pero son instalaciones que si pueden estar expuestas, por ejemplo, al agua, en el caso de lluvia, podría haber un cortocircuito y ya ustedes imaginan las consecuencias. A la derecha, ustedes también están viendo a otro trabajador que está haciendo una labor encima de una escalera hechiza, igualmente, ¿no? Esos son trozos de madera que han sido clavados encima de dos maderas, ¿no? Y así está haciendo sus labores, ¿no? Estas escaleras están proscritas, no están permitidas, ¿no? Siguiente. La foto de arriba probablemente se ve. Me acuerdo claramente esta foto, estaba llegando a mi institución aquí, ¿no? 8:30 de la mañana, y pasé por la avenida Cuba. Están en plena hora de construcción allí. Y ustedes, si ven, en la pala hay un trabajador. Hay un trabajador tratando de coger estos cables, amarrarlos para evitar de que esta pala, tenían que hacer movimiento de tierra seguramente, y por el movimiento querían evitar de que la pala toque o choque con esos cables. Pero imagínense la forma en que trabajaban, ¿no? Y esto es del año pasado, ¿sí? Esta foto es del año pasado. La foto inferior, ¿no? Ustedes ven ahí un lugar. En este caso van a colocar, o ya colocaron el concreto de la losa, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, los trabajadores laboraban por detrás de esta área, ¿no? Y en caso de emergencia, pues ellos no tenían una vía de circulación fácil, rápida, en caso de evacuación. No habían delimitado, ¿no? Simplemente por el proceso constructivo ellos habían realizado el vacío de esta losa, pero sin tener en cuenta ese estándar de seguridad. Siguiente. Ya hay otros casos ya más serios, ¿no? La foto de la derecha, por ejemplo, es algo que ha pasado también aquí en Lima, ¿no? El caso de derrumbes debido a veces por vibración del terreno, y que ha costado la vida de muchos trabajadores, ¿no? Recuerdo bastante un accidente que pasó aquí en la avenida Petitoars, en las primeras cuadras, en la cual, por lo que mencionaba, ¿no? el tránsito, la vibración que producía el tránsito, produjo ese derrumbe, ¿no? Era una excavación que en un momento colapsó y atrapó y mató a dos trabajadores, ¿no? Esto más o menos se ve algo parecido aquí, ¿no? No hay ninguna forma de contener el terreno, no hay ningún entibado, y esta máquina de trabajo, la que está arriba, está bastante cercana al borde de esa excavación, ¿no? Igualmente la vibración podría producir el desplome de ese material, ¿no? Lo mismo aquí en la figura inferior, ¿no? Ahí ustedes ven por ahí por donde salen los trabajadores, ¿no? Ahí se ve un trozo de caña que aparenta ser una escalera. Siguiente. Si bien los peligros que hemos visto en las fotos anteriores son bastante evidentes, hay otros peligros que no lo son tanto, y menos por los trabajadores, ¿no? Son aquellos peligros que están en relación
a la generación de enfermedades en los trabajadores, ¿no? En el caso de la foto inferior, ahí ustedes ven un ejemplo típico de lo que yo les decía, la exposición a las partículas de sílice, ¿no? Cuando uno hace distintas labores, ¿no? Uno puede estar expuesto a este polvo. En mayor o menor medida, todos los trabajadores del sector construcción están expuestos. Entonces, lamentablemente los efectos ellos no los ven, como les decía, sino muchos años después. Y cuando ya comienzan a aparecer las consecuencias, ya la enfermedad esta es irreversible, no va a retroceder, no existe ningún medicamento capaz de revertir los daños producidos al pulmón por esta enfermedad. La única medida es protegerse en ese momento, el usar una protección respiratoria adecuada para este peligro. Y en el caso de la foto superior igualmente, ¿no? Dentro de las actividades constructivas, el obrero de construcción está sometido muchas veces a realización de esfuerzo físico intenso, a lo que es posturas que no son las adecuadas para el trabajo, lo que va a conllevar riesgos para su estructura muscular y ósea, las llamadas enfermedades musculoesqueléticas derivadas de los riesgos disergonómicos. Pueden producir lesiones también que son de aparición más o menos insidiosa, a veces demoran algún tiempo, pero aparecen. Y si uno las descuida, a veces el trabajador simplemente comienza a manifestar dolor, puede tomar una pastilla, se le pasa ese día, a veces este dolor ya se comienza a hacer crónico, y cuando ya el dolor va aumentando en intensidad y va al médico, el médico ya le hace un diagnóstico definido, ¿no? Y en ese momento comienza el trabajador a intentar recuperar su salud. Sin embargo, esto es por estadística, ¿no? La mejoría de lesiones musculoesqueléticas está directamente proporcional con el tiempo de evolución de la lesión. Si el tiempo de la evolución de la lesión es muy largo, también el periodo de recuperación y el costo económico que va a representar esa recuperación va a ser largo y va a ser grande el costo económico, ¿no? Y el pronóstico también no es tan bueno. Cuando el periodo de aparición de la enfermedad es corto, la probabilidad de recuperación íntegra, total, es mejor, y los costos y el tiempo de recuperación también disminuyen. Siguiente. Y entonces nos vamos a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el significado de la seguridad y salud en el trabajo para nosotros, para los trabajadores de este sector? Siguiente. No, esto es, simplemente estoy tomando la definición de seguridad que nos da el reglamento, el glosario de términos que figura en el reglamento de la ley 29783, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta seguridad en realidad es un valor que se desarrolla en las personas. Lamentablemente, nuestra cultura no le ha prestado la importancia de vida a la seguridad. Tan es así que si yo pregunto si a ustedes durante su infancia les enseñaron algo referente a seguridad, probablemente algunos nos han enseñado el tema de los colores del semáforo, ¿no? El verde, amarillo, rojo, pero hasta ahí nomás. En cambio, en otras realidades, en otros contextos, sí existe un mayor involucramiento, un mayor grado de interés por temas de seguridad y temas de seguridad, sobre todo laboral, seguridad ocupacional, desde la infancia, ¿no? Los niños pequeños ya comienzan a tener conceptos, se les comienza a dar nociones
de esto, ¿no? En realidad deberíamos igual nosotros tener cierto conocimiento del tema de seguridad, de salud, ¿no? No cuando comencemos a laborar, sino mucho antes. Siguiente. Peligro, ¿no? Es una situación capaz de producir daños a las personas. Bueno, nosotros nos preocupamos sobre todo por el trabajador, ¿no? Por la persona, pero también un peligro puede afectar los equipos de la empresa, procesos o el medio ambiente, ¿no? Los grandes desastres pueden producir un daño medioambiental importante, ¿no? Y bueno, todo peligro no detectado ni corregido puede ser causa de una posible fatalidad, una posible muerte del trabajador. Siguiente. El riesgo viene a ser la probabilidad de que un peligro se traduzca, se materialice en determinadas condiciones que generen daños a las personas, a los equipos o al ambiente, ¿no? Es la probabilidad que existe al realizar una tarea y que esa tarea tenga como desenlace un evento adverso llamado accidente, en este caso, ¿no? A veces también se define como la probabilidad por consecuencia. Siguiente. Condición insegura, ¿no? Condición insegura es cualquier situación o característica física o ambiental que se puede prevenir, que se desvía de lo que es aceptable, lo que es normal, ¿no? Lo que es correcto, y que es capaz de producir un accidente, una enfermedad o algún tipo de daño al trabajador. Estas condiciones inseguras están presentes en el ambiente de trabajo, ¿no? Pues está presente en una máquina que no es la adecuada, por ejemplo, una máquina que viene con un determinado resguardo y que porque a alguien se le ocurre, ese resguardo lo retira, ¿no? Para facilitar, entre comillas, la labor, y esto puede ser causa de un accidente, ¿no? Al no haber una guardia de seguridad, pues el trabajador puede estar expuesto al contacto accidental con esa parte peligrosa de la máquina, ¿no? Máquinas, equipos, herramientas, instalaciones pueden tener ciertas condiciones que no son seguras para el trabajador. Siguiente. Ahí tienen una lista de ejemplos de ciertas condiciones inseguras, ¿no? Cubiertas, equipos de protección no adecuados, equipos, materiales o aparatos defectuosos, una limpieza pobre o deficiente organización de los elementos en el sitio de trabajo. En fin, hay múltiples hechos que constituyen condiciones inseguras. También podríamos llamarlas subestándares si tenemos algún patrón, alguna norma que nos obliga a tener una condición, ¿no? Por ejemplo, si es que yo dentro de mi reglamento de seguridad incluyo un punto que diga que todo equipo de trabajo tiene que tener guardas de seguridad, ¿no? Si esto ya está normado, una norma interna se debe cumplir, entonces si yo retiro una guarda, esto vendría a ser una condición subestándar, porque no estoy cumpliendo con el estándar que yo estaba obligado, ¿no? Es una pequeña diferencia nada más entre condición insegura y subestándar. Siguiente. Bueno, ahí también ustedes ven algunos ejemplos de lo que se veía anteriormente, de cómo trabajaban, a veces por las exigencias propias de la obra, ¿no? Por avanzar, por terminar rápido, porque el ingeniero dice, no, que esto lo tenemos que tener terminado
al final de la jornada. Entonces uno no dispone de los equipos de trabajo más adecuados y uno trata de adaptar lo que tiene a mano para la labor que uno va a realizar. Sin embargo, esto constituye riesgo para el trabajador, ¿no? Y a veces esto puede tener consecuencias serias para ellos. La siguiente. Bueno, acto subestándar igual, ¿no? Ya les expliqué lo que era el acto subestándar. ¿Sí? El siguiente. Estos son los ejemplos también de actos subestándares. Cuando hay una norma previa y yo incumplo esa norma, esto constituiría un acto subestándar, ¿no? Siguiente. Aquí, ¿no? Nosotros observamos aquí, por ejemplo, al lado izquierdo, un trabajo en el cual no hay el debido uso de los equipos de protección personal. Ustedes saben que el cemento es una sustancia química que es irritativa y una partícula de este cemento, ¿no?, que caiga a los ojos de alguno de estos trabajadores puede producir una infección, un fenómeno irritativo, una conjuntivitis química, y si no se hace el tratamiento adecuado, esto puede tener como consecuencia la aparición de una nube en la córnea, ¿no?, que es definitiva, ¿no? Esa persona va a tener problemas de visión de allí en adelante, salvo que esa persona se haga un trasplante de córnea. Pero ya ustedes se imaginarán cuánto cuesta un trasplante de córnea. En el segundo caso es un problema de seguridad, ¿no? Ustedes ven ahí una plataforma de trabajo que han armado. Sin embargo, esta plataforma no tiene el sustento adecuado, ¿no? Debería haberse colocado sobre caballetes metálicos, pero lo que se ha utilizado son ladrillos, ¿no?, los cuales pueden colapsar en cualquier momento y producir el desplome, y si hay trabajadores allá arriba, pues estos trabajadores pueden sufrir algún tipo de lesión producto de ese accidente. ¿Okay? Hace poco, este mes, yo veía el caso de un accidente de trabajo que no ocurrió aquí, sino en la ciudad de Piura, ¿no?, construyendo un edificio, ¿no? Estaban colocando una losa, iban a hacer el vaciado, esto en la madrugada, en razón del tiempo, para ahorrar tiempo. Aparentemente las vías que sostenían el encofrado, una de ellas tenía un defecto y producto del peso colapsó, se rompió, y eso produjo el desplome de todo un área, ¿no?, unos 30 metros cuadrados de ese encofrado que ya estaba prácticamente terminando, ¿no? Encima del encofrado habían 5 trabajadores, ¿no? Todos, 4 de ellos sufrieron golpes, contusiones, pero uno sufrió una fractura del fémur, y 3 años después de eso vino acá a SUNAFIL a hacer una denuncia, 3 años después. ¿Por qué? Porque tenía todavía consecuencias derivadas de esa lesión, de esa fractura. Siguiente. Esta es una foto también de Piura. Estaba haciendo una visita relacionada a otro tema, y por donde me alojaba, caminando un día, a lo lejos vi esto. Nada de seguridad, ¿no? Esa plataforma también totalmente insegura, sin los estándares de seguridad adecuados, sin los equipos de protección, sin ningún equipo de protección probablemente, ¿no?
Miren, los 2 trabajadores ahí están, 3 trabajadores están expuestos ahí. Siguiente. Bueno, pasando a otro tema, la norma técnica de edificación nos habla de que toda obra de construcción debería tener un comité técnico de seguridad y salud, ¿no? Ustedes saben de que la ley de seguridad, que es una norma posterior a esta norma G050, acuérdense, la última modificación de esta norma es del año 2009. Nuestra ley es del año 2011, ¿correcto? Es posterior. Entonces, este comité es llamado Comité Técnico de Seguridad y Salud, ¿no? Se conforma a partir de 20 o más trabajadores, ¿no? El comité técnico. Y tiene una composición particular, ¿no? En el caso del resto de actividades, pues hay representantes de los trabajadores y representantes del empleador nombrado por el empleador. En este caso ya los cargos están definidos. El residente de obra preside, no es el presidente del comité, el jefe de prevención de riesgos o el encargado de prevención de riesgos es el secretario, y adicionalmente a ellos tienen que participar en este comité 2 trabajadores elegidos por sus compañeros, ¿no? De preferencia, dice, igual como nos dice la norma, con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, elegidos por el resto de personal, ¿no? Ellos se van a encargar de llevar a cabo la gestión de prevención de riesgos en la obra de construcción, ¿ok? Esa es tal vez una diferencia, ¿no? Hay empresas que tienen varios proyectos a la vez, ¿no? Una empresa puede tener 3 obras distintas y para las 3 obras debería constituir 3 comités técnicos. Sin embargo, esa misma empresa, para todo su personal, debería tener un comité de seguridad y salud en el trabajo que vele por la seguridad de todo el personal, incluyendo el personal administrativo, que a veces no se encuentra dentro de las obras de construcción, pero que también tiene o está expuesto a otros riesgos ajenos a los riesgos que existen en construcción. Muy bien, siguiente. Nos habla la norma G050 también de que toda obra debería tener pautadas una serie de estándares, de normas internas que obliguen a guardar esta normativa dentro del proceso constructivo, ¿no? Esto viene a ser el plan de seguridad y salud en obra. Al igual que nos indica la norma, el plan de seguridad y salud, este plan debería garantizar la integridad física y de la salud del trabajador, ¿no? Debería integrarse el proceso constructivo. Muchas veces las empresas ven la gestión de prevención de riesgos como un gasto, ¿no? En realidad no es así, viene a ser una inversión, porque cuando ocurren accidentes, estos accidentes van a generar todo un coste que a veces no es calculado en la medida real de este costo. Hay costos que muchas veces pasan inadvertidos. ¿Cuántos o cómo nosotros podemos valorar el sufrimiento que tiene una familia viendo al jefe de familia, al que genera los recursos económicos de esa casa, postrado en una cama, ¿no? O si este trabajador queda con algún grado de discapacidad, de minusvalía, ¿cuál es el costo que él va a dejar de ganar, ¿no? En su vida a futuro, producto de esa discapacidad? Entonces, esto debería obligar a pensar a las empresas de que en realidad es el costo que ellos
asumen por la prevención de riesgos viene o les ahorraría muchas veces un costo mucho mayor producto de algún accidente, alguna eventualidad por no observar esas medidas de seguridad. Se dice que por cada sol invertido en el tema de gestión de seguridad, uno podría estar ahorrando hasta 5 veces ese costo. Entonces, el plan de seguridad es distinto en cada obra, claro, porque cada obra tiene características específicas, distintas una de otra, ¿no? Y hay una serie, esta norma establece una serie de puntos que debería contener este plan de seguridad, ¿no? Pero el corazón de todo plan de seguridad justamente es la identificación de los peligros y cómo se evalúan estos riesgos y se establecen las medidas de control, ¿no? El famoso IPER. Esto prácticamente viene a ser el corazón de este plan de seguridad. Muchas veces uno observa un plan y al menos lo que yo veo primero es este punto, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta y revisar muchas veces este tema. Bueno, también se obliga a contar con determinados estándares para las actividades realizadas, procedimientos de trabajo, cómo se deberían de instalar las protecciones colectivas, debería contar con los planos de instalación de protecciones colectivas, ¿no? Cómo se implementan las capacitaciones, dentro del proceso consultivo deberían integrarse todo el plan de capacitación que se debería de efectuar al personal en obra, y por último cómo se supervisa el avance, la gestión de la prevención de riesgos en el transcurso de la obra, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de supervisión? Siguiente. Nos habla respecto también de los equipos de protección personal o individual, ¿no? La norma nos indica de que existen equipos de protección personal básicos y también equipos de protección personal que, de acuerdo a los riesgos a los cuales está expuesto este trabajador, debería proporcionársele de manera adicional, ¿no? Bueno, como ustedes saben, ¿no? Los equipos de protección deben utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad que no se hayan podido eliminar o controlar de alguna otra manera, ¿no? Entonces, por ello es que de acuerdo a los peligros a los cuales estén expuestos este personal, debe tener los equipos de protección adecuados para esos peligros, ¿no? Siguiente. Los equipos de protección, bueno, ya ustedes ahí los están viendo, ¿no? Existen, como les decía, equipos de protección básicos, ¿no? La ropa de trabajo, el casco de seguridad, los lentes de seguridad, los guantes, los zapatos, y equipos adicionales de acuerdo a los riesgos. Si uno se va a exponer a exposición a sustancias químicas, por ejemplo, peligrosas, nocivas, tiene que tener una protección respiratoria acorde con el peligro, ¿no? No se le va a proporcionar una mascarilla simple si es que está expuesto a alguna sustancia química. Tiene que utilizar un aparato con un filtro, por ejemplo, ¿no? Igualmente, si esta persona va a trabajar con exposición a caídas, debería de contar con un equipo de protección para ese riesgo, ¿no? De caídas a distinto nivel, ¿okay? Hay equipos que protegen, pero también a veces uno confunde, ¿no? La señalización con la protección. Estas cintas que ustedes ven en la parte inferior, ¿no? Que indican peligros en obra, pues si bien proporcionan información al trabajador respecto de que existe un peligro, no lo van a proteger de ese peligro, ¿no?
No es lo mismo colocar una baranda en el resistente, que tenga las características requeridas por esta medida de seguridad, ¿no? Esta protección colectiva, que coloquemos estas cintas, ¿no? Si una persona se apoya en la cinta va a ceder. En cambio la baranda no. Una cosa es proteger y otra cosa es señalizar. Tengan en cuenta eso. Siguiente. Aquí, ¿no? El trabajador de manera inteligente, ¿no? Se ha atado a un cordón. Sin embargo, este cordón no tiene las características requeridas, ¿no? Y también la norma nos habla del anclaje, ¿no? Que tiene que tener una determinada resistencia. Probablemente si aplicamos los 1500 kilogramos fuerza de resistencia a ese ladrillo, probablemente ese ladrillo va a ceder, ¿no? Como tampoco, por ejemplo, tiene el amortiguador de impacto también, ¿no? Muy bien. Pero esas son a veces soluciones que los mismos trabajadores utilizan, ¿no? Y esto lo puedes poner a ese trabajador en el caso de que haya una caída, a una lesión de la columna vertebral, ¿no? Justamente el amortiguador de impacto sirve para evitar de que el trabajador, al momento de caer y quedar suspendido, en ese momento se produce una especie de latigazo. La columna es la que sufre la mayor tensión, y a veces ocurren fracturas a nivel de columna producto de la caída. Siguiente. Ya acá sí vemos una protección colectiva adecuada, ¿no? Para el personal que esté laborando en la parte superior, a diferencia de otros casos. A ver, si es la siguiente. ¿No? Aquí hay lugares en los cuales hay ciertas protecciones colectivas. No sabemos estas barandas. A esta distancia no podríamos decir si podrían o no, tendrían o no, cumplirían o no los estándares requeridos por la norma, pero también observamos en ciertos lugares que no están protegidos adecuadamente, ¿no? En algunos lugares tienen protección, en otros lugares no. Probablemente no le alcanzó la madera para cubrir todo. Sin embargo, los accidentes no esperan a que uno tenga el suficiente recurso económico o la suficiente madera o la suficiente protección colectiva, ¿no? Pueden ocurrir en cualquier momento, lamentablemente. Siguiente. Bueno, hay más obras de construcción en las cuales se observan que el no cumplimiento de algunos estándares, ¿no? Probablemente algunos no impliquen riesgos muy serios a la vida, pero de todas maneras hay incumplimientos, ¿no? Hay una plataforma ahí de trabajo sin la protección adecuada para la persona, ¿no? Las personas, en el caso de la foto de la izquierda, en las sombras había un trabajador que está desplazándose por un par de tablones, ¿okay? No es lo adecuado, ¿no? Cuando hablando de lo que son las guías de circulación, ¿no? Igualmente en la foto de la derecha, eso más que protección es una señalización simplemente, ¿no? de un peligro, ¿no? de esa área excavada en donde se ve a un trabajador en la parte inferior, ¿no? Un trabajador que esté caminando por los bordes podría caer, ¿no? Estas cintas o estas mallas, ¿no? Simplemente señalizan, no protegen. Acuérdense de eso siempre. Siguiente. Aquí ya hay otra forma de protección, ¿no? Distintas imágenes tomadas en distintos temas, ¿no? En una se ve lo que es la señalización de seguridad, en algunos casos es adecuada, ¿no? Una zona donde hay material, ¿no? Entonces, para evitar que las personas transiten por esa zona,
se ha delimitado esa zona de seguridad, ¿no? Aquí en la parte inferior, si bien hay una baranda más o menos en la parte inferior, pero la baranda superior es bastante débil, bastante delgada por lo que se ve. Siguiente. Es una foto del internet, ¿no? Somos conscientes en realidad de los peligros que nos rodean si nos hacemos la pregunta desde el punto de vista del trabajador, ¿no? A veces el trabajador, por desconocimiento y por la obligación que tiene de cumplir con la tarea, porque si no le pagan o le despiden, ¿no? Se puede exponer a riesgos innecesarios, ¿no? Lamentablemente. Siguiente. Y esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de no advertir esos peligros, ¿no? Acuérdense, sobre todo la parte trabajadora, que hay una facultad del trabajador de rehusarse a hacer una labor que implique riesgos graves, inminentes para la vida de ese trabajador, ¿no? Uno con razón puede rehusarse a realizar una labor cuando él observa un peligro inminente, ¿no? Siguiente. La facultad de la SUNAFIL como organismo fiscalizador pues va desde la orientación, ¿no? de las empresas a los trabajadores, la fiscalización también de las normas de seguridad, en este caso de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Yo como especialista en esta área, pues esa es mi labor en el día a día. Y también en el caso de accidentes de trabajo, SUNAFIL, la Superintendencia de Fiscalización Laboral, tiene el encargo de efectuar la investigación de estos accidentes, de las enfermedades, ¿no? Que se puedan presentar en un centro de trabajo. Esa es una de las funciones también del inspector de trabajo. Siguiente. No se olviden de que las empresas tienen una obligación, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo les obliga a notificar a los centros de trabajo todo accidente, cualquiera que sea su seriedad, al centro de salud que va a recibir a ese trabajador, ¿no? El trabajador se atiende, se va a hacer atender y comunica que ha sido producto de un accidente de trabajo. Las personas que tienen el seguro complementario de trabajo de riesgo, las labores que requieren el seguro complementario, pues van con la hojita de derivación para que sean atendidos, ¿no? Y esta hojita que se les da al trabajador en el caso de accidente de trabajo, pues ya lo está acreditando como tal, ¿no? Eso con el fin de llevar una estadística adecuada por parte de los centros que atienden a estos trabajadores, ¿no? Entonces, hay una obligación de comunicar estos accidentes, ¿ok? Hay una obligación de investigar estos accidentes, sí, todos los accidentes, cualquiera que sea su gravedad, inclusive los incidentes, es decir, aquellos eventos que pueden haber producido un accidente, pero que sin embargo no produjeron ningún daño, ¿no? Cae un tablón, cae un ladrillo del segundo piso al primer piso, pero llega al piso, se destruye y no pasó nada, porque no había nadie allí, ¿no? Si es que un trabajador estaba en ese lugar, pudo haberle producido una lesión, sin embargo no pasó. Eso vendría a ser un incidente, ¿no? También hay la obligación de hacer la investigación de los incidentes y de hacer una recolección de estos datos, ¿no? En el registro de accidentes e incidentes por parte de la empresa. Están obligados a investigar todos los accidentes, enfermedades e incidentes peligrosos. El objetivo de esta investigación es justamente determinar
si las medidas de seguridad que se han estado haciendo efectivas han sido suficientes o no. Puede ser de que no sean suficientes, puede ser necesario que deban ser mejoradas, ¿no? Justamente un accidente, un incidente es una ocasión de mejora que nos sirve para nosotros que podamos identificar alguna debilidad en nuestro sistema de gestión y a partir de esa identificación nosotros mejoremos, ¿no? Con eso estamos cumpliendo la obligación de la mejora continua del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Hay la obligación de comunicar efectivamente, ¿no?, los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales, los incidentes peligrosos. Nosotros tenemos la obligación como empleadores, tenemos la obligación de comunicar, ¿no?, los accidentes fatales, los accidentes mortales y los incidentes peligrosos. En el caso de las enfermedades y otros accidentes que no sean fatales, estos eventos los comunica a la autoridad, que es el Ministerio de Trabajo, el centro de salud que atiende a estos trabajadores, ¿no? Esa comunicación lo hace el centro de salud que atiende al personal, ¿no? Entonces, esa comunicación justamente va a permitir que a nivel central se pueda tener una información adecuada que pueda sernos útiles para saber dónde se está dando mayor accidentabilidad y a partir de allí implementar unas políticas en gestión de prevención de riesgos por parte de la autoridad, ¿no? En este caso el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL, como es el órgano que ejecuta esta función. Siguiente. Respecto de la investigación es obligación de todo empleador, ¿no? Todo empleador está obligado a realizar la investigación de todos estos eventos. Sin embargo, la supervisión de esta investigación la hace también la SUNAFIL, como les decía. En el caso de algunos accidentes, va personal de SUNAFIL, algún inspector o grupo de inspectores para hacer justamente la fiscalización de esa investigación, ¿no? En ese caso, nosotros hacemos nuestro propio proceso de investigación. A veces coincidimos o a veces encontramos algunos datos adicionales que nos permiten concluir en detectar algunas causas que pueden no haber sido bien observadas por los empleadores o por las personas que se encargaron de realizar esa investigación. ¿Qué cosa viene a detectar una investigación de un accidente, de un incidente o de una enfermedad? ¿Cuáles son las causas? Tanto inmediatas, es decir, las causas que motivaron directamente el accidente o el evento adverso, ¿no? Ya sea debidas al trabajador o ya sea debidas al ambiente de trabajo, ¿no? En el caso del trabajador vienen a ser los actos inseguros, ¿no? Y en el caso del ambiente de trabajo, como ya vimos anteriormente, vienen a ser las condiciones inseguras, ¿no? Pero estas condiciones y actos inseguros se derivan de una causa más básica, más fundamental, ¿no? Y a esto también nosotros debemos apuntar en una investigación. ¿Cuál es la causa básica que motivó que aparezca un acto o una condición insegura, ¿no? Y estas causas básicas se deben a factores del trabajador, los llamados factores personales, o a los factores que encontramos en el caso del ambiente de trabajo, factores de trabajo, ¿no? Esta es una obligación, como les decía, del empleador, ¿no? El empleador puede delegar, pero no se exime de la responsabilidad de esa obligación, ¿ok? Un clic. Sí, otro más. Y este establecimiento
de las causas, sobre todo las causas básicas, me va a permitir establecer cuáles son las medidas que me permitan evitar que este accidente se repita a futuro. ¿Okay? De esa manera yo estoy mejorando mi sistema de gestión y voy a disminuir mi accidentabilidad, que estos accidentes se repitan. ¿Okay? Esas medidas correctivas justamente son parte de la mejora continua. Siguiente. ¿Para qué investigamos? Detectamos, ¿no? Como ya les decía, las causas inmediatas y básicas, y esto me va a permitir detectar, ¿no? Cualquier diferencia, cualquier punto débil de mi sistema de gestión para la planificación, para el realizar, el efectuar acciones correctivas que sean las más adecuadas. ¿Okay? Siguiente. ¿Quién es el encargado de investigar? El empleador es el encargado, el que tiene la responsabilidad de efectuar la investigación, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de sus funciones está la de efectuar la investigación, ¿okay? En conjunto con los representantes de las organizaciones sindicales, que son quienes realizan, sobre todo en el caso de los accidentes mortales, ¿no? En el caso de los accidentes mortales es muy importante esta participación, el asegurar toda esa participación conjunta. Y esta investigación debe ser comunicada a la autoridad administrativa de trabajo, llámese Ministerio, ¿no? de Trabajo, indicando las medidas preventivas que se adoptan. Esto normalmente se hace por vía web, ¿no? Para el caso de Lima, ya prácticamente a nivel nacional uno puede tener acceso al internet, por lo tanto es más rápido, más sencillo el hacer esa comunicación vía web, ¿no? Aunque también puede hacerse mediante documento escrito, ¿no? Siguiente. Y bueno, este articulado de la ley 29783, ¿no? establece que, y su reglamento establece que la autoridad administrativa del trabajo es justamente la responsable de fiscalizar que las empresas cumplan con ese deber de investigación de los accidentes, de las enfermedades, ¿no? Es por eso que frente a la denuncia, a la comunicación, por ejemplo, periodística de un hecho, se genera una inspección para que el inspector vaya y efectúe justamente la investigación del accidente de trabajo que fue comunicado, ¿no? Que fue publicitado, por ejemplo, por algún medio de comunicación. En otros casos, la misma comunicación por parte de las empresas puede generar de manera aleatoria la asignación de algunas órdenes de inspección para que se verifique justamente esos accidentes que fueron comunicados, notificados por el empleador, ¿no? O también las comunicaciones de los centros de salud. También estas comunicaciones pueden generar la aparición de órdenes de inspección a efectos de verificar estos accidentes, estos incidentes o enfermedades, ¿no? Aparte de que el mismo trabajador también puede solicitarlo. Siguiente. Y teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Pues cuando un inspector realiza una fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, sin que haya accidentes, no olvidémonos de los accidentes. Un inspector va a una empresa de oficio a hacer una inspección del sistema de gestión o de algunos puntos de ese sistema de gestión. Si el inspector encuentra alguna falla, él va a dar las recomendaciones del caso y va a indicar, ¿no? qué cosas deberían mejorarse. Y le va a otorgar al empleador un tiempo prudencial razonable
para que este empleador corrija esas medidas. En ese caso, si el empleador cumple con esa corrección, entonces no se generaría ninguna falta por parte del empleador. Y esa inspección culminaría con un informe de cumplimiento y esa inspección se archiva. ¿Okay? Sin embargo, en el caso de accidentes, allí la situación ya es un poquito más complicada. Generalmente, los accidentes provienen de una deficiencia del sistema de gestión, ¿no? Hay pocos casos en los cuales no se detecta esa deficiencia, pero en la gran mayoría sí hay algo que la empresa no cumplía y producto de eso se generó el accidente, ¿no? En ese caso, la gran mayoría de las inspecciones sí terminan en detectar esa infracción por parte de la empresa y se generaría una sanción administrativa, ¿no? Y hay una modificatoria de la ley de inspección de trabajo que norma el tema de las inspecciones de trabajo, que es justamente esta, ¿no? El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo, que produzca la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo o en la salud del trabajador. Es decir, por ejemplo, una fractura, ¿no? Una lesión de algún tipo, también es un daño en la persona, que requiera asistencia o descanso médico. No dice cuántos días, puede ser un día, puede ser un día. Entonces, de acuerdo a este enunciado, el inspector tiene que calificar esa sanción como una sanción muy grave, ¿no? El reglamento que norma la inspección del trabajo, ¿no? El reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo establece graduación de sanciones. Hay faltas leves, hay faltas graves, hay faltas muy graves. Faltas muy graves son muy pocas, ¿no? Tienen relación con, por ejemplo, personas, adolescentes, niños, tiene relación con gestantes, poblaciones vulnerables, ¿no? Tiene básicamente estos dos temas. La gran mayoría de incumplimientos son faltas graves. Sin embargo, cuando estas faltas graves producen daño a la salud del trabajador, que requieran descanso médico o la muerte, estas calificaciones ya no dejan de ser graves o leves y se transforman en infracciones muy graves. Por consiguiente, la sanción económica aumenta, ¿okay? Y hay otro tema en relación a los accidentes fatales. Cuando hay un incumplimiento demostrado de la empresa en relación al sistema de gestión que cause la muerte de un trabajador o la invalidez de ese trabajador, ya no se va a tomar en cuenta solamente a ese trabajador, ¿okay? La graduación de la sanción de la multa es de acuerdo a la gravedad de la falta y la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? En el caso del accidente de trabajo es un trabajador afectado, pero en el caso de muerte se tiene que tomar en cuenta la totalidad de los trabajadores. Por lo tanto, también la multa aumenta mucho más, ¿no? Tengan en cuenta que aproximadamente una falta muy grave es actualmente como han disminuido los montos, es alrededor de 9.000 soles, más o menos una infracción muy grave, por un trabajador, de 1 a 10 trabajadores. Pero si son de 11 a 20 trabajadores, la sanción se duplica, es más o menos un poco más de 18.000 soles, y así sucesivamente. Imagínense, una obra de construcción normalmente no bajan de 30 a 40 trabajadores. Entonces la infracción se calificaría de acuerdo al total de trabajadores. ¿Okay? Siguiente.
Ya estamos terminando. No hace mucho tiempo, ¿no?, un señor Aristóteles, ¿no?, decía: somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito, ¿no? Y ya mucho tiempo después, ¿no?, otra persona, Albert Einstein, decía, ¿no?, la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Okay? No esperemos que desarrollando nuestras labores de la misma manera podamos mejorar nosotros como empresa nuestra gestión de riesgos. Somos actores de cambios, ¿no? Somos personal importante dentro de una estructura laboral, económica, ¿no? Y es nuestra obligación justamente el salvaguardar la vida, la salud de estas personas que están a nuestro cargo, ¿no? Procuremos poner esto siempre en nuestras mentes para después no arrepentirnos de cosas que no hayamos podido realizar. Ok, entonces por lo pronto es todo lo que les puedo decir. Les agradezco su participación y estoy atento a cualquier pregunta que ustedes puedan hacer.